como su Salvador, esta persona automáticamente tiene una vida eterna y el Señor se lo lleva a su presencia. Y es parte de la familia de Dios, somos hermanos en ese sentido. Sin embargo, cuando hablamos de la iglesia, nuevamente vuelvo y repito, es una asamblea, porque la misma palabra lo dice, el significado de la palabra iglesia lo dice. Es una asamblea, es un conjunto de creyentes, de personas que Dios ha llamado con un propósito específico, que es el de predicar el Evangelio. Entonces, la iglesia, como es una asamblea, es una institución local. Y eso lo hablamos y lo establecimos la semana pasada. En el libro de Hechos encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, después de que realizó su primer viaje misionero, se fue de su iglesia enviadora, que fue la iglesia de Antioquía, y se fue para Chipre, de Chipre se fue para Iconio, y después de Iconio se va para Listra, y para toda esa región de Galacia, y después regresa nuevamente a su iglesia enviadora allí en Antioquía. Ellos habían salido de Bernabé y Pablo junto con algunos otros hermanos. Sin embargo, cuando ellos regresan se enteran, hermanos, de que habían llegado unas personas de Judea, de la iglesia de Jerusalén, enseñando, como dice en el capítulo 15, versículo 1 de Hechos, de esta forma. Dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, estas personas, hermanos, que en la Biblia se les llama judaizantes, y nuevamente quiero aclarar, judaizantes, la persona que había sido salvo dentro del judaísmo, pero todavía se le hacía muy difícil soltar sus prácticas rituales de la ley. Y hasta cierto punto uno entiende, imagínense, después de cientos y cientos de años de estar practicando la misma cosa, y de buenas a primeras simplemente ya no, tienes que hacerlo. Entonces debe haber sido muy duro. Estas personas estaban batallando con eso. Entonces todas estas personas que batallaban se llamaban judaizantes, querían todavía abrazar el cristianismo, pero todavía arrastrar esas tendencias de guardar la ley, las tradiciones, y etcétera. Entonces, las iglesias con las que Pablo y Bernabé estaban trabajando eran en su mayoría iglesias gentiles. La mayoría eran gentiles. A unos que otros judíos por ahí, pero la mayoría en su totalidad, vuelvo repito, eran gentiles. Y estos hermanos venían de Judea, de allá de Jerusalén, a enseñar que estas personas que estaban siendo salvas dentro de las iglesias gentiles tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés, porque si no, no podían ser salvos. Ahora, cuando esto sucede, hermanos, llega Pablo y Bernabé a la iglesia y se enteran de qué está pasando. Pablo y Bernabé toman cartas en el asunto y son enviados, note por favor, son enviados por la iglesia, dice el versículo 3 del capítulo 15, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahora, eso es bien importante, dice que ellos, Pablo y Bernabé, fueron encaminados por la iglesia. Ellos salieron, hermanos, no solamente por su propia iniciativa, pero tenían que tener su autorización de la iglesia a la cual ellos pertenecían. Y ellos se fueron para Judea, a la iglesia de Jerusalén, y llegan y reúnen a los apóstoles. Y les presentan el caso diciéndoles básicamente de esta forma: ustedes no se han dado cuenta, pero de su iglesia han salido unas personas que están llegando a nuestra iglesia allá en Antioquía y a las iglesias que estamos estableciendo en Galacia, enseñando que tienen que guardar todos los ritos de Moisés porque si no, no van a ser salvos. Y se hizo al menos una discusión ahí en esta iglesia, en la iglesia de Jerusalén. Recuerden otra vez, Pablo y Bernabé no eran miembros de la iglesia en Jerusalén, ellos venían de la iglesia de Antioquía. Entonces la iglesia de Jerusalén tienen como una sesión, una junta de negocios. Ellos allí, Pedro se para y empieza a hablar acerca de la conversión de Cornelio, que había sucedido en el capítulo 10, y entonces él empieza a decir, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y entonces, hermanos, estaban ahí todos con esta sesión de negocios un poco contención en Jerusalén. Y Pablo y Bernabé se les da la oportunidad de que presenten su testimonio y ellos empiezan a contar cuán grandes cosas, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y entonces se para Jacobo. Jacobo
Yo creo que era el pastor de la iglesia ahí en Jerusalén, y dice, respondiendo, dice el versículo 13, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de agado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, fíjense bien, lo que está sucediendo aquí es de que Jacobo hace una propuesta, viene con una moción hacia la iglesia. Dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y aquí están los nombres: a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces, viene Jacobo, da la propuesta de esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, que no se inquiete, que hagamos algo, no se deben inquietar a esos gentiles que se convierten a Dios, y que se escriba una carta diciendo estas cuestiones. Y entonces la congregación, hermanos, aprueba la moción, aprueba la propuesta, y entonces se decide mandar a este hombre que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, ¿verdad?, en representación de la iglesia de Jerusalén, para decirles lo que se escribe, hermanos, aquí más adelante en la carta. Y esto es lo que dice: por cuanto hemos oído, dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y note esto, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circundaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo de nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Y entonces esta es la carta que ellos escriben. Pero dentro de esta carta hay algo que es importante señalar, ¿ok? Y es el hecho de que ellos aclaran, hermanos, de que estas personas que habían ido a inquietar a estas iglesias, que Pablo y Bernabé estaban comenzando, así como la iglesia de Antioquía, eran personas que la iglesia de Jerusalén no había dado ninguna autorización. Ahora, esto es bien importante porque nos enseña mucho. Mire, primero, nos está diciendo que la iglesia de Jerusalén no tenía ninguna jurisdicción sobre la iglesia de Antioquía, y mucho menos sobre las iglesias de Galacia. No tenía ninguna jurisdicción. La iglesia de Jerusalén era una iglesia autónoma e independiente. La iglesia de Antioquía era una iglesia autónoma e independiente. Precisamente por esto, Pablo y Bernabé tienen que venir a tratar esta cuestión hasta Jerusalén, diciéndoles básicamente que de tu iglesia están saliendo gente que están viniendo a enseñar cosas que no corresponden a la Biblia en nuestras congregaciones. Ahora, aquí es donde vemos la independencia, hermanos. Miren, vamos a decir, nosotros tenemos aquí un caso, Dios mediante y oren por nosotros, queremos expandir el evangelio, hermanos. Ya tenemos una iglesia aquí en Toronto, una iglesia que todavía nos falta mucho trabajo, estamos todavía, hermanos, como diríamos vulgarmente, en pañales, porque la iglesia todavía necesita mucho crecimiento aquí en Toronto. Pero dentro de los hermanos aquí en Toronto hay uno que trae un fuego para el Señor, que ha expresado que quiere rendirse al Señor, comenzar una obra, más que comenzar una obra, sino guiar a otras personas al conocimiento de Cristo, ser como un líder. Pero esta persona se tuvo que ir por cuestiones de trabajo a Montreal. Entonces yo no quiero desaprovechar la oportunidad
y entonces ir hasta Montreal usándolo a él como punto clave para a través de él comenzar un grupo de estudio bíblico para que después él se haga cargo de ese estudio bíblico y Dios mediante tener una misión y que esa misión se independice y se haga una iglesia independiente allá en Montreal. Eso sería una bendición muy grande. Para cuando eso suceda, hermanos, la iglesia cuando se independice de allá de Montreal, de Toronto, nosotros como iglesia en Toronto no tendríamos ninguna jurisdicción sobre ellos, porque la iglesia ya es independiente. Yo salí de una iglesia en la Florida, la iglesia que en aquel entonces pastoreaba el pastor Edmer Fernández, y allá me mandaron hasta Toronto, como misionero. Yo dependía de esa iglesia, pero cuando la iglesia se estableció aquí en Toronto, yo soy el pastor aquí en Toronto, la iglesia en Florida, que es pastoreada, dicho sea de paso, por mi hermano ahí en Florida, no tiene ninguna jurisdicción sobre nosotros. Ellos no pueden venir a decirnos, tú tienes que enseñar esto, tú tienes que enseñar aquí, tú tienes que enseñar allá. ¿Pudieran darnos alguna recomendación? Claro que sí, y pudiéramos nosotros aceptarla, pero también pudiéramos rechazarla, porque nuestra iglesia es independiente. Y esto es lo que vemos aquí bien claramente, hermanos, de que esa independencia la vemos, pero clarita como el agua. La iglesia de Jerusalén, aunque fue la primera iglesia, no tenía, hermanos, como el papado o la jurisdicción sobre todas las otras iglesias que se estaban comenzando. Cada iglesia era independiente la una de la otra. Otra cosa que vemos aquí, hermanos, que junto con esa independencia y esa autonomía viene también una responsabilidad muy grande. Porque, fíjense, dicen aquí dos cosas que quiero traer a colación. Una de ellas es que cuando Pablo y Bernabé salieron hasta Jerusalén, ellos llegaron, hermanos, encaminados por la iglesia. Es decir, ellos tuvieron que salir con la aprobación de la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Jerusalén aclaró, diciendo, nosotros no dimos orden para estas personas que salieran de aquí. Miren, con esto en mente, también en Hechos capítulo 13, dice la palabra de Dios así, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y se nos menciona Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea, estas eran las personas claves y líderes ahí en la iglesia. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estas 5 personas. En el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Ahora, el que llamó fue el Espíritu Santo. Dice, apartarme a Bernabé y Saulo. De estos 5, Bernabé y Saulo iban a estar apartados porque el Señor tenía un plan especial para ellos. Y versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ahora, cuando dice les impusieron las manos y les despidieron, quiere decir que estos hermanos salieron bajo la autoridad de la iglesia local de Antioquía. Todas, hermanos, las iglesias deben de salir de esa forma. Mire, si usted está en una iglesia ahorita en este momento, y usted dice, pues yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor está enseñando, a mí no me parece que es así, yo me voy a ir y voy a comenzar una iglesia en mi casa porque no estoy de acuerdo con lo que mi pastor está enseñando. Si usted hace eso, hermano, usted está rompiendo el patrón bíblico, porque usted tiene que estar bajo la autoridad de su iglesia. ¿Ve? Usted va a ser como una de esas personas judaizantes que salieron de la iglesia de Jerusalén sin haber tenido la autorización. ¿Ve? O sea, yo sé que esto va a sonar como un purgante para muchos. Y yo sé que hay muchas iglesias que se han formado así. Yo sé que mucha gente está en esas iglesias y que mucha gente está siendo salva a través de sus ministerios. Y está bien. Pero ese no era el patrón bíblico, hermanos. El Espíritu Santo llamaba a las personas, la iglesia imponía las manos, es decir, daban la autoridad y ellos salían. ¿Ve? Esa es la forma que debe de hacerse bíblicamente. Por eso es que, junto con la autonomía, hermanos, debe de haber una responsabilidad.
las decisiones estaban tomadas por la congregación.